¿Te has preguntado por qué la enfermedad cardiovascular sigue aumentando tanto? ¿Por qué tanta gente infartándose? ¿Por qué tanta gente con trombosis cerebrales? ¿Por qué todos los días vemos más este incremento? Si supuestamente tenemos tanta tecnología, si supuestamente estamos comiendo mejor, estamos haciendo más ejercicio, estamos yendo a clases de yoga, ¿por qué esto sigue aumentando? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que está pasando en nuestra alimentación? Y resulta, y te voy a contar, que hay un ingrediente que estamos utilizando en el día a día. Nos lo meten absolutamente en todo, en cosas dulces, en cosas saladas, en salsas, en aderezos, en la cocina que vamos a cualquier parte. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene olor y sabor. Y porque es algo que es supremamente económico, y estos son los aceites vegetales. Los aceites vegetales es algo que es un invento del mundo moderno y es algo que no deberíamos estar consumiendo los seres humanos en ningún momento de la vida. Los aceites vegetales son un golazo del marketing y te voy a contar en el video de dónde viene. Por eso te quiero contar la historia, para que tú sepas desde el punto de vista del marketing y desde cómo la industria ha manipulado la información que nos dan a los médicos, la información que nos enseñan en la universidad, la información que le enseñan los nutricionistas, para que nos hagan creer que los aceites vegetales, estos que vienen en el aceite de canola, de soya, de girasol, de algodón, de maíz, es lo que tú y yo deberíamos estar consumiendo y que le deberíamos tener pánico y terror a la grasa saturada que viene naturalmente de la vaca, o a la grasa saturada que viene naturalmente del coco, o a la grasa saturada que venga naturalmente de cualquier otro alimento, como por ejemplo la leche materna. La leche materna está llena de grasa saturada, yo no veo ningún bebé infartado. Pero entonces vamos a mirar cuáles son los riesgos de consumir esto y por qué yo pienso. En muchos videos hemos hablado que quizás el azúcar en altas dosis se pueda comportar como un veneno y cuando lo consumimos de una manera inconsciente. Pero con esto, con los aceites vegetales, si no tenemos conciencia, definitivamente se van a comportar como un veneno en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque excedemos absolutamente la dosis. Eso no quiere decir que no podamos salir a disfrutar unas papas fritas un día en un restaurante. Por supuesto que sí, anda y te las comes. A mí también me parecen deliciosas. Pero ignorar no me hace a mí inmune a no tener ningún problema. Ignorar lo único que hace es que las cosas pasen, solo que yo no estoy dándome cuenta del por qué. Y le terminamos echando la culpa a cualquier otra cosa. Entonces, por favor, quédate conmigo hasta el final para que podamos ver cómo este alimento se está comportando como el más grande veneno del mundo moderno y de la nutrición moderna. Entonces, ya te lo estaba diciendo ahorita, las 3 causas más grandes de mortalidad: enfermedad cardiovascular, el cáncer, y en algunos países son o los accidentes de tránsito o los errores médicos. Pero las 2 primeras corresponden a las más del 70%, y esto sigue aumentando severamente. Y casi que podríamos ver en la historia cómo empieza así a subir, a subir, a subir, y casi que ¡pum!, empieza, es como si hubieran prendido un switch y hubiera empezado a incrementar, y uno dice, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí cambiaron las guías de la alimentación. Ahí cambiaron las guías cuando nos tenían que decir que la grasa era mala, que el colesterol era malo, que las grasas saturadas eran malas y que lo que debíamos consumir era altos niveles de azúcar y altos niveles de estos aceites vegetales. Entonces revisemos la historia, revisemos de dónde nos dejamos meter este golazo. Todo esto empezó en 1829, cuando se empezaron a dar cuenta que con los residuos de lo que quedaba del algodón, lo que quedaba con las semillas del algodón, podían procesar en máquinas para obtener aceite que lo podían utilizar para prender lámparas o lo podían utilizar como lubricante. Y dijeron, esto me está quedando bueno, porque pues si ya no tengo este residuo, pues esta basura, pues entonces... Y fue hasta 1898 que se inicia a usar como aceite ocasional de cocina el aceite de maíz, porque se dieron cuenta que con lo mismo que hacían con las semillas del algodón, se podía hacer con el maíz después de que se calentaba a altas temperaturas. Y fue hasta 1911 que en la empresa Procter & Gamble se le ocurre la idea de sacar lo que llamaron el aceite cristalizado de algodón. En inglés se llama Crystallized Cotton Oil, o sus siglas Crisco. Uno dice, uy, eso me suena, claro. So now, when I fry chicken for my family, I want it to taste just as special. So I use Crisco. Crisco makes my chicken taste like Sunday afternoon, with none of that greasy taste. Entonces desde ahí empieza esta marca que venía del mundo completamente diferente, del mundo de los cosméticos y de un mundo completamente distinto, y saca este producto y le meten para plata de hoy en día, para dinero de hoy en día, $5 millones en pauta, en marketing, haciendo y convenciendo a todo el mundo que la grasa que llevamos usando de toda la vida, la grasa del cerdo, de la vaca, del pato, del cordero, la grasa de los huevos, la mantequilla que llevamos utilizando todo el tiempo, eso no era una buena idea, y que lo mejor era empezar a utilizar
este producto que era mucho más eficiente, mucho más barato, no tenía olor, no tenía sabor, duraba mucho tiempo, no se dañaba, no tenía absolutamente ninguna complicación. Y dijimos, ¿qué es lo que siempre hacemos? Pues a la larga somos humanos y nos dejamos convencer muy rápido y nos dejamos convencer de que todas estas son las maravillas y dijimos, ¡yay! Y empezamos a consumirlo. Supongo que si hay algo que debas saber para cocinar, es esto. El invento más importante después de poner la mayonesa en frascos. Si quiere goma para el cabello, si hay una bisagra que rechine, Crisco. Recordemos que antes de 1900 la enfermedad cardiovascular era algo muy raro. Y no puede decir, pero es que eso era porque no había suficiente literatura y no había mucha observación y la gente no se daba cuenta y en los países no se comunicaban entre ellos para saber la estadística mundial y todo eso. Y uno puede decir, sí, pero tampoco había los niveles de enfermedad cardiovascular que tenemos hoy, a edades tan tempranas, no había los niveles de síndrome metabólico, obesidad, dislipidemia, o sea, todas las alteraciones que tenemos hoy en día no las teníamos. Entonces, eso era algo que no lo veíamos antes. Y fue hasta 1945 donde Crisco ya era la principal fuente de aceites en Estados Unidos. Y hasta 1948, esta empresa paga a la Academia Americana del Corazón una millonada. Ni siquiera les digo la cifra porque es que es absolutamente alarmante. Y esto está escrito en la historia. Esto no es Carlos Jaramillo con sus teorías conspirativas. No, no, no. Esto está escrito en la historia de la Academia Americana del Corazón. Autores como la doctora Teikovics lo han mostrado ampliamente. Y ahí es cuando la Academia Americana del Corazón saca sus primeras guías demonizando el colesterol dietario. La revista Time y en muchas revistas médicas en el mundo demonizando la grasa saturada y diciendo que las grasas saturadas eran el causal de todas las enfermedades crónicas y el colesterol dietario y que lo mejor era consumir estos ácidos grasos poliinsaturados que son altos en omega 6, que son unas grasas completamente diferentes y que esto era lo que deberíamos incluir en nuestras dietas. Incluso nos mostraron la forma para que, pero si a mí me gustaba tanto la mantequilla como era de rico, bueno, ¿qué pasa si cogemos esta grasa y le llenamos todos los puesticos donde yo le puedo meter hidrógeno y voy a hacer una grasa hidrogenada y con eso yo la puedo compactar para que se vea y yo le puedo alterar el sabor para que tenga un sabor idéntico al de la mantequilla y con eso la gente puede disfrutar de la grasa de la maravilla que hemos creado industrialmente en un laboratorio y que hicimos en una planta industrial? Pues resulta que estos son absolutamente grasas trans. ¿Y qué pasa? Desde ese momento en la historia es que hemos visto el disparo en las enfermedades crónicas, en todo lo que estamos hablando ahorita. Principal causa de muerte en el mundo, la enfermedad cardio-cerebrometabólica. ¿Pero por qué? ¿Será que esto tiene una relación de causalidad? Y recuerda que en nutrición es muy difícil encontrar estudios de causalidad. No es como con los medicamentos, que uno puede decir, yo puse este paciente en este medicamento o este grupo de pacientes y tuvieron este efecto, positivo o negativo. Con la nutrición no pasa eso, porque además la nutrición está compuesta de muchas otras cosas y eso no le va a dar a todo el mundo exactamente lo mismo, además porque no todo el mundo tiene la misma dieta, no todo el mundo tiene los mismos antecedentes, no todo el mundo tiene los mismos genes, no todo el mundo tiene los mismos hábitos. Entonces por eso como que miran para otro lado y eso no tiene nada que ver conmigo. Pero antes comíamos mucha grasa saturada y prácticamente comíamos cero omega 6 o lo que venía de omega 6 era lo que venía proveniente quizás de las nueces. Pero el resto las fuentes que teníamos disponibles de omega 6 eran raras, pero además era del tipo de omega 6 que era bueno, que es bueno y que en equilibrio, como te voy a hablar al final, puede traer algo de beneficio. Pero hoy un adulto promedio puede estar consumiendo entre 50 y 80 gramos de aceites vegetales de tipo omega 6 y uno dice, ¿y eso será mucho? ¿Será poco? Eso es un montón. Eso es un montón. Los requerimientos de omega 6 no son tan altos, no superan los 10 gramos en el día. Y esto, por favor, quédate hasta el final, es parte de lo que va a terminar siendo parte de los daños de cómo nos dejamos meter esto en nuestro día a día. Cuando yo consumo una cantidad más alta de omega 6 y empiezo a hacer que me pese más de este lado y la relación que debería ser de 1 a 1 o máximo de 1 a 2 supera el 1 a 4, desde 1 a 4 aparecen enfermedades y hoy se estima que tú y yo tenemos relaciones que superan de 1 a 25 y esto es un severo problema. A quienes le prestan mucha atención al mundo de las calorías también muestran y establecen que este alto consumo de aceites vegetales en nuestra alimentación está haciendo que en general la gente consuma más calorías de lo que debería provenientes de la grasa, motivo por el cual esto se traduce en una enfermedad por el exceso de consumo de calorías. Yo no sigo el tema de las calorías porque me parece que hay muchos mecanismos por los cuales que no es tema de este video. Seguramente hablaremos más de esto en otros videos,
Pero para quienes esto es un problema, definitivamente esto es algo malo. Otra cosa que genera mucha preocupación es que estos aceites se reutilizan. Entonces la gente fríe papas y saca y vuelve y fríe y saca y vuelve y fríe y saca y vuelve y fríe. La reutilización o la recalentada de estos aceites pues les aumenta el potencial de oxidación y les aumenta el potencial de generar residuos tóxicos secundarios que aparecen por el consumo de estos aceites. Entonces, de estos, ¿cuáles son buenos? Ninguno. ¿Cuáles no deberías incluir en tu alimentación? ¿Cuál es la forma de reconciliarnos con esto? Cómelos únicamente cuando vayas a un restaurante. Si comes todos los días en restaurante, tenemos problema. Porque te tocaría buscar, o mi recomendación es que busques un restaurante donde no cocinen con esto, o donde tú de pronto les digas, mira, yo vengo aquí a comer todos los días porque me queda al lado de la oficina, me podrías cocinar con esto, y de pronto que tú les lleves tu aceite y mirar a ver si acceden a eso. Mi recomendación siempre es utilizar mantequilla, mantequilla ghee, aceite de oliva, aceite de coco o aceite de aguacate para tu cocina, que es lo mejor que puedes combinar, no con uno solo, sino combinar para tu alimentación. ¿Cuáles son los síntomas de consumir aceites vegetales? Ninguno. A la larga, lo único que va a contribuir es a que poco a poco se vaya calentando la brasa y se vaya prendiendo cada día más el fuego para desarrollar enfermedades crónicas. Pero es algo absolutamente silencioso. ¿Pero cuáles son las consecuencias? Parte de lo que tenemos hoy en día en el mundo. Un solo alimento no hace un daño. Como dice el dicho, una golondrina no hace verano. Pero muchas golondrinas ya empiezan a hacer una diferencia. El exceso de consumo de lo que estamos consumiendo hoy en día, que no debería superar los 5, los 10 gramos de pronto de aceites de omega 6 provenientes de buenas fuentes, o incluso si fuera de estas, el exceso y la alta frecuencia definitivamente es un factor que va a contribuir con inflamación crónica, que tiene una altísima relación con el momento en que las enfermedades como la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la prediabetes y todos los problemas que tenemos hoy en día, incluidos el cáncer, se ha disparado. Y esto, combinado con el mundo moderno y muchas de las cosas que vivimos por la gran desconexión, donde no nos damos cuenta de todo el veneno que nos están metiendo, de cómo las industrias modifican las conductas de las sociedades médicas alrededor del mundo, fondeando estudios únicamente para su beneficio. Esto ha traído grandes consecuencias en nuestra salud, al punto que yo veo todavía muchos médicos recomendando el consumo de aceite de maíz, aceite de soya, aceite de canola, como si fuera algo bueno porque lo recomiendan grandes asociaciones del mundo, pero ya sabes que la primera plática que llegó por esto llegó en 1948, cuando esta empresa fondeó a la Academia Americana del Corazón y le dio su primera plática para decir que esto era mucho mejor que el resto de los aceites, y ahí empezó la historia. Y ahí empezamos a entender. Si crees que esta información es útil, por favor, comparte. Y recuerda que la mejor forma de apoyarnos es darle like al video. Si quieres hacer una donación, pues aquí en el corazoncito que dice gracias, gracias de antemano. Suscríbete al canal y por favor activa la campana para que siempre te podamos contar cada vez que hagamos un nuevo video. Gracias y hasta la próxima.